nube. Ok. Gracias por recordarme que a veces estoy haciendo clase y me acuerdo al final que no grabé. Bueno, el instituto no es obligatorio grabar, entonces, pero algunos me piden la grabación, después me dicen, hermano, grabó, quedó el debe ahí. No, aquí hay que grabar siempre. Ya. Bueno, me encantó este capítulo a mí, ¿eh? Yo creo que uno de los capítulos es como el capítulo en el medio y como el que aquí hay como una especie de reconciliación, ¿no es cierto? Una linda reconciliación entre los problemas que tenía Pablo con los corintios y aquí el Salvador fue Tito, ¿ya? Sí. Tito, entonces es un lindo pasaje también para animarnos, ¿cierto? Porque después de algunos problemas que tuvo Pablo al principio, ¿cierto? Unas penas y también que pasó, como es un capítulo reconciliatorio, ¿ya? Así que es bueno también el capítulo 7, ¿ya? No muy conocido que otros, pero se ve ahí el corazón de Pablo. Ahí está don Jorge. ¿Cómo está, hermano? Hola, buenas noches, pastor. Mil disculpas, hermano. Acabo de llegar a la casa. Ya, qué bueno, qué bueno. Ya, pues vamos ahora que está tu hermano, porque tú eres el que empieza, Sí. vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar. Amén. Señor, te agradecemos la linda oportunidad que tú nos das de juntarnos nuevamente para estudiar de tu palabra. Padre, gracias porque hemos estado viendo estas tremendas cartas de Corintio que son importantes también, a pesar que son cartas con situaciones complicadas de la iglesia en Corinto, siendo un lugar bajo el contexto que hay dificultades, mucha idolatría, mucha tema de la sexualidad, Padre, mucho tema de la idolatría, o sea, especialmente la gente de ahí que es especial. Gracias porque hemos podido sentir también la iglesia, cómo ha madurado la iglesia, Señor, en este libro, Señor, y en el capítulo que vamos a ver hoy día. Es importante ver este cambio también. Te pido por los hermanos que van a estar dando la clase, van a estar disertando, que tú lo utilices, Padre, lo que van a decir. Y gracias también por la linda oportunidad que tenemos de juntarnos, hermanos del norte, del sur de Chile, y podemos estar conectados a través de este medio. Gracias, Señor, porque nos ha dado esta posibilidad de estudiar a estos hermanos que están tan lejos, la posibilidad de estudiar y de avanzar en sus estudios también, con el deseo que algunos tienen también del llamado, que es importante. Gracias por este tiempo y por todo lo que vamos a ver. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Amén. hermanos. Pueden partir, hermano Jorge. Ya, pastor, gracias. Necesita, Sí, que me permitan compartir pantalla. claro, tengo que darle el poder. A ver, ¿dónde le doy el poder? A ver, no, Jorge. No, Jorge. A ver, Jorge, hacer anfitrión. Ya te voy a hacer anfitrión. Te voy a hacer el anfitrión. Ya, ahí está. ¿Sí? Ya. Ahí sí. Sí, voy a compartir para que me digan si lo ven, ¿ya? Perfecto. ¿Se ve? No. Aún no, hermano. Aún no. Mm. Hay un problema, parece.
Me sale un puntito rojo a mí aquí. ¿Sabe qué significa ese puntito rojo al lado de Jorge Barría? Y yo le puse el... Pues, ahí sale, si tú vas, eso, ahí está. Ahí ¿Ahora está. sí? Ahí sí, Ahora sí, hermano. eso. Eso, ahí estamos. Listo. Ya, perfecto. Todo lo ven, ¿no es cierto? Sí, ya. Ya, comencemos entonces. Nos corresponde como grupo número 2, como bien lo decía nuestro pastor, ahí de extremo a extremo, de Coquimbo y desde Puerto Montt, Mire, eh, poder comentarle acerca de el capítulo 7. Bien, entonces voy a comenzar comentándole que eh, el apóstol Pablo, tomándose del capítulo 6, continúa en el 7 anunciando que Dios ha entregado promesas a sus hijos. Él dice, yo le he anunciado, mis colaboradores también han anunciado, y hemos anunciado lo que Dios en su tiempo prometió. Y por medio de esto, de las promesas, se espera también una respuesta positiva de los receptores, en este caso la iglesia en Corintio. Hay situaciones adversas que se van a ver dentro del capítulo a las cuales aborda el apóstol Pablo y cuál es la necesidad de que esto sea así. Y sin duda que Dios está en control de esto y es quien también da la solución a estas situaciones que pueden parecer complejas. Entonces, déjenme sacar el cuadro este. Entonces, el resumen del capítulo lo podemos plantear de esta forma. El apóstol Pablo, como les comentaba, tomándose del capítulo 6, les pide a los corintios que tienen que abrir sus corazones y demostrar su amor mutuo, y él retoma esa petición en el capítulo 7 y les dice a sus lectores que él considera tanto el afecto que hay del mismo hacia a ellos como hijos engendrados en la fe, que está dispuesto a vivir e incluso hasta morir con ellos, porque la confianza que él tiene de ellos y la convicción que hay de lo que Dios ha hecho, le lleva a asumir esta responsabilidad de ser parte también con ellos dentro de lo que vamos a estar viendo dentro del capítulo. También recibe el informe de Tito, el cual él mismo había enviado a Corintios para poder llevar la primera carta, y está contento porque Tito ha regresado y tiene noticias que son agradables para él. Lo hace notar también a Tito esta satisfacción que él siente de la recepción que hubo y la contestación que hubo hacia la recepción de la carta. Entonces el apóstol Pablo va a mostrar por medio de ella un gran gozo por lo que Tito le anuncia, y sin duda él también reflexiona porque muestra que estuvo preocupado por la primera carta que él escribe, por la reacción que se pudiese haber adoptado de ella. Sin embargo, él, luego de lo que el informe que le entrega a Tito, él se siente satisfecho porque sabía que era una carta dura, una carta difícil. Sin embargo, él tenía claro que lo que él había hecho había sido inspirado por Dios, y que él lo que esperaba es que hubiese una respuesta positiva a, a lo que él planteaba. Entonces, el informe que entrega Tito a Pablo le dice que los corintios han traído paz a sus mentes por medio de la carta, que han reaccionado bien frente a lo que Pablo les ha exhortado, y que anhelan también poder verle.
Dentro del capítulo 7 encontramos palabras claves que nos van a ayudar un poco a entender el contexto de la misma para saber qué son las cosas puntuales que Pablo va a tratar. Y dentro de aquellas tenemos contaminación, que la palabra griega es molvomos, que quiere decir con aquella contaminación o impureza que se produce. Entonces, no es solamente una contaminación ambiental, que podríamos ver que se me ensució la casa y digo yo está contaminado, sino que tiene que ver más bien con una impureza que tiene que ver con la persona, y en este caso incluía también la iglesia. Luego, la otra palabra clave dentro del capítulo es espíritu o neuma, porque el apóstol Pablo va a mencionar dentro del capítulo que tanto el espíritu como la carne tienen un rol fundamental dentro de la forma en que funciona la iglesia. Entonces tenemos neuma como soplo, como viento, como espíritu, y tenemos la palabra xaré, que es carne, como les Sark, mencionaba, xare. Gracias, pastor. Sark. Xare. Esa no es una E, es Una, una Z, o una X ahí, Sark. claro, suena como Parece jare. una E, parece una epsilon, pero no es una epsilon. Correcto. Entonces, ¿qué significa carne? Y tiene que ver con la naturaleza propia de cada uno de nosotros, como seres humanos, como seres creados. Disculpe, Entonces, hermano, Pablo esa se es va la a ver. palabra, de ahí viene la palabra sarcófago. ¿Ya? ¿Sarcófago? Sarcófago, sí, sarcófago. ¿Y qué relación tiene sarcófago? Ahí donde va el cuerpo al final. Claro, pues se Ah, ok. come, la carne ahí, pues, ¿ah? Ah, ya. El lugar donde se come la carne, y por eso la tumba donde estaban los reyes, Los faraones. faraones, ¿sí? Ya. Gracias, pastor. Entonces se refiere el apóstol Pablo al espíritu y a la carne que están dentro de la personalidad o de nuestro cuerpo, del cuerpo de nuestros hermanos ahí en Corintios. Y también va a mencionar una palabra importante que es santidad, que si la leo bien es angiomune. ¿Está bien, pastor? Agios, A- agio, sune, Agiosten, sune, agiosten, sune, agiosune, agiosune. agiosune. Santidad, sí, Agio, de ahí la palabra agio que es santidad. Sí, agio, agio. agiosune. Ok, Sí. entonces luego la siguiente palabra es adiqueo, Sí. que es también lo que el apóstol Pablo plantea, porque dentro del capítulo vamos a encontrar que se le está acusando de haber actuado quizás con injusticia o haber querido perjudicar a alguien, entonces él ocupa esta palabra para mencionar que es todo lo contrario, que a veces le acusa quizás de haber sido injusto o haber querido causar daño, pero en ningún caso fue así. Después tenemos la siguiente, que es un poquito más larga, y dice Sunarosenok, Sunapo de. Sunaposterok, Sí. que quiere decir morir Y junto con, junto que es lo con. que estábamos mencionando, donde el apóstol Pablo reitera que el afecto que tiene por sus hermanos en Corinto lo lleva a mencionarles que él está dispuesto a morir y a vivir junto a ellos por el conflicto que había en los tiempos de la iglesia en su inicio, primer siglo, la persecución bajo el imperio romano y también con los mismos judíos que estaban en contra de este movimiento. Entonces, no era desconocido la situación que algunos atravesaban, de incluso tener que arriesgar sus vidas por causa de la fe. Entonces, Ajá. él por eso menciona que está dispuesto no A solo a morir morir, junto. sino que también a vivir con ellos. Después tenemos la palabra para, paraclesis, Ujú. paraclesis, que es consuelo, y la menciona, si no me equivoco, a lo menos 4 veces dentro del capítulo, y que es precisamente lo que eh, podríamos decir la acción principal dentro del capítulo
donde él intenta consolar, animar y ruega también por sus hermanos en Esa es la Corintio, palabra que se usa para el espíritu, paracleto, Paracleto, justamente. el ánimo, ¿cierto? Que Paracleto, tiene que otro ver paracleto. también Mm. con justamente el consolador, Ujú. que se deriva de paracaleo, que es la palabra Sí. que tiene que ver con exhortación, con Ujú. ánimo. Después tenemos la palabra Parucía. parucía, parucía, que es la que Sí. menciona él para referirse a la vuelta de Tito ante él y para mencionar el gozo y la alegría que sentía de que esto se hubiese producido. Esa es la palabra parucía de la venida de Cristo también, parucía. Exacto, Una de justamente, las palabras, el otra es otra palabra que se usa, pero parucía, la venida. parucía, Ujú. exacto. Bueno, el capítulo presenta eh, desafíos, ¿verdad? Hay problemas planteados y dentro de eso eh, entendemos que Pablo hace evidente que él está sufriendo por la ausencia que sufrió por la ausencia de Tito al tener esta distancia geográfica tan difícil de comunicación directa como la tenemos hoy día, que apretamos un botón y mandamos un WhatsApp, mandamos un audio y tenemos directa conexión con las personas que queremos saber de ellos en los tiempos del primer siglo y yo creo que hasta el siglo XXI, hace poquito, era difícil. Antes enviamos una carta y hasta la carta se demoraba más de 2 semanas en llegar de un lado a otro. Ah, Pero en los tiempos del apóstol los tiempos eran mucho más alargados. Entonces él menciona que estaba un poquito impaciente por tener noticias de cómo había sido acogida la carta y cómo se habían comportado con Tito y qué es lo que pensaban del mismo. Entonces hay un problema planteado y una situación planteada. Y, y el apóstol Pablo toma esto para mencionar que sin duda la misma experiencia de vida nos van generando incertidumbre, hay, como le decía, hay seres queridos que estaban distanciados, como él mencionaba, y todo esto en algún momento puede tender a desanimar al cristiano, a generarle desesperación, sentirse impaciente por el hecho de no tener una respuesta pronta ante alguna situación incómoda. Y, y luego podemos nosotros hacer una ilustración con esto, lo que menciona el apóstol Pablo ahí en el capítulo 27 de Hechos, del versículo 3 al 26, cuando él narra, Lucas narra el hecho del naufragio, y en mm, donde la tripulación estaba desesperada porque todos pensaron que iban a morir, pero un ángel de Dios se le aparece a Pablo y le da la noticia de que nadie moriría, y sino que mm. sin embargo encallarían en un lugar, en una isla. Dios mostrando siempre el control soberano sobre cualquier situación y que, en la que podamos estar enfrentando. Entonces está la situación de desesperación por parte de alguna situación difícil y que el apóstol Pablo menciona que no es nada ajeno a la voluntad de Dios, sino que por el contrario, somos probados y a veces tenemos estas situaciones difíciles, pero hay una forma en la que debemos responder frente a eso. Entonces, eh, y menciona también que Dios, cuando a nosotros aún nos parece que la situación se nos está escapando de las manos, que parece que lo que yo estoy pidiendo está demorando demasiado tiempo, que mi anhelo por obtener algo se me está escapando de las manos y yo no veo una respuesta de Dios en lo que me está pasando. Sin embargo, él menciona que Dios en algún punto corta eso y nos da lo que él sabe que en el momento justo para nosotros nos va a hacer bien. Pasamos por aflicciones, pasamos por situaciones difíciles, la iglesia estaba pasando por situaciones difíciles, pero el apóstol le dice, Dios está en control. Él ha puesto la prueba y él también va a dar a su tiempo la solución, pero quiere que de cierta forma podamos responder o se pueda responder positivamente frente a una situación adversa, reconociendo que Dios es nuestro Padre, nuestro Dios soberano y que Él está en control
de todo, por más que a nosotros nos parezca que ya ha pasado mucho tiempo o que esto se está extendiendo más de la cuenta, aún en eso debemos reconocer que Dios es soberano. Y es lo que él mismo escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 39, al decir que ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Y ahí menciona una serie de situaciones que nosotros podríamos decir, bueno, esto, si me pasara esto, quizás podría sucumbir y decir, bueno, esto me va a separar de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo menciona ahí que un sinnúmero de situaciones adversas no nos pueden separar del amor de Dios. Si estamos en sus manos, en su soberanía, Él va a guardarnos seguros hasta el fin. Tenemos ejemplos de otras fuentes, algunos textos que nos pueden ayudar. En la primera carta a los Corintios, Pablo también dice que él siente este amor fraterno por sus hermanos porque él fue quien los engendró, él fue a quien Dios usó para llevarle el evangelio a un pueblo no judío, a gentiles. Por lo tanto, él se sentía con responsabilidad frente a ellos y sin duda que también él se sentía como fuera de la responsabilidad de que tenía que cuidarles. En Mateos capítulo 20, versículo 13 dice el Señor, respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo en un denario? Cuando vemos la parábola ahí de la viña, en donde sale el dueño de la viña a buscar trabajadores y contrata a uno en la mañana y luego a uno al término del alba, cuando ya el día se estaba terminando, cuando me imagino yo que a lo mejor quedaba la última hora de trabajo de 5 a 6 y que el tiempo horario puede ser el mismo que el nuestro, de 5 a 6 y lo contrató y entre cambiarse ropa y ponerse las botas y ir a buscar la pala, quizás a lo mejor trabajó con suerte media hora o 15 minutos. Sin embargo, cuando llega el momento de recibir el jornal, el sueldo, se le pagó lo mismo. Y el Señor dice, pero en esto no hay nada injusto. Yo le dije a usted que le iba a pagar tanto y le estoy pagando tanto. ¿Qué importa lo que estoy pagando a los demás? Estoy siendo justo con lo que yo dije que era justo. Entonces el apóstol Pablo plantea algo similar. Se le está acusando de que él ha actuado injustamente, de que se puede pensar que él actuó injusto, que fue muy severo en su carta. Sin embargo, él está diciendo que en ningún momento él fue injusto, sino que con mucho temor envió la carta entendiendo de que si ellos entendían y obedecían lo que él estaba ordenando, el Señor iba a traer sobre ellos una gran bendición. En el capítulo 18 de Hechos, dice el apóstol, dice Lucas que Pablo se quedó 1 año y 6 meses ahí en Corinto enseñando la palabra, por eso que él toma la atribución de decir que él es como el padre de ellos, porque gracias a la predicación que el Señor le permitió, ellos llegaron al conocimiento de la fe. En Juan 15, versículo 13 dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y es lo que también vemos en lo que Pablo está queriendo decirles. Yo sé que las situaciones son difíciles, yo sé que pueden atravesar, incluso estar expuestos a enfrentar la muerte, pero si a mí me toca, yo también lo voy a hacer junto con ustedes. No tengan temor de eso. Eso es el aprecio que el apóstol dice, sentir por ellos y que también ellos sientan que es uno con ellos. Bien, ahora dejo a Marcelo que va a continuar argumentando lo que estamos viendo. Gracias, hermano. Entonces vamos con el argumento del autor. Podemos ver que en el capítulo 6, Pablo le venía diciendo que qué relación tiene el templo de Dios con Belial, ¿cierto? Después le cita una cita del Antiguo Testamento donde dice, viviré con ellos, caminaré Disculpa, entre Marcelo, ellos. tengo que darte el poder a ti ahora, ¿no es cierto? No, el mismo... No, pastor, yo lo manejo acá. Va, Ah, ya, tú lo manejas ahí. Ok, perfecto. Sí, él me va. Entonces Ya. vemos que en los versículos anteriores del capítulo 7 dice, por tanto salgan entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El argumento de Pablo que dice ahora que
se limpien de toda contaminación, ya que tienen tales promesas que Dios le estaba haciendo, o que Pablo le estaba escribiendo en el capítulo anterior, los versículos que hemos leído, y que esa contaminación sea parte de ello, que no sea de cuerpo o de espíritu, y que procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Todos sabemos el contexto cultural de lo que sucedía en la ciudad de Corinto. Y Pablo es enfático en eso, decir que se aparten de todo lo que los pueda dañar espiritualmente o físicamente, en lo que es inmoralidad sexual, los sacrificados a los ídolos, y todo eso Pablo lo viene y lo plasma en estos versículos, donde dice que se aparten de toda contaminación. Pablo le hace saber a los corintios que él nunca se ha aprovechado de ellos, que ellos estaban en el corazón de él, nunca los condujo por un mal camino, que ellos tenían toda la confianza de Pablo y que él se sentía muy orgulloso aún estando en tribulaciones. Pablo, aún estando en tribulaciones, aún estando en problemas, aún estando en grandes dificultades, Pablo llevaba a los corintios en su corazón, aún cuando los corintios le eran, si le podemos decir, un poco infiel a Pablo, pero Pablo siempre amaba a la iglesia de Corintios, siempre los quería mucho. Y eso es la razón que Pablo dice que cuando él llegó a Macedonia no tuvo reposo. Y la razón que es que cuando él enfrentó, como le decía yo, grandes conflictos, no halló reposo para su espíritu. No estaba tranquilo Pablo, pero cuando se encontró con Tito en Macedonia y Tito le comentó cómo estaban los corintios, se regocijó con la noticia de que los corintios anhelaban ver a Pablo y cuánto sentían lo sucedido, lo que había pasado en relación con Pablo y los corintios. Y esa noticia a Pablo, pero como se dice, le subió el ánimo a Pablo. Se sintió satisfecho, se sintió contento por la noticia que Tito le trajo a él. Y Pablo era como un golpe anímico que recibió Pablo en ese momento de todas esas tribulaciones que le estaba pasando. Ahora Pablo le hace saber de cuando él escribió la carta anterior tan severa, no se arrepintió de haberla escrito de esa manera, aunque al principio sí se lamentó, porque esa carta le causó dolor a los corintios durante un tiempo, pero que ese dolor lo llevó al arrepentimiento, no a un arrepentimiento como lo hace el mundo, la cual lleva a perdición, sino a un arrepentimiento que viene de Dios y que lleva a salvación. Esa carta lo hizo replantearse a los corintios de que estaban actuando mal con su modo de ser con Pablo. Y por eso Pablo le escribe que esa carta fue como el instrumento que usó Dios para que los corintios se den cuenta de su situación y de cómo ellos estaban haciendo las cosas diferentes a lo que Pablo le había escrito. Ese arrepentimiento que es según Dios los hizo recapacitar y tener ese deseo ferviente de lo malo y de poder ver a Pablo. La carta que le había escrito Pablo no lo hizo pensando en el ofensor ni en el ofendido, sino que se viera delante de Dios la preocupación de los corintios por Pablo, y esto ha sido de consuelo para Pablo. Ese fue un consuelo para Pablo, ver que los corintios estaban preocupados por él. Pablo se siente orgulloso por los corintios, ya que ellos se comportaron bien con Tito y no dejaron mal a Pablo. Y ahora Tito se preocupaba más que nunca por los corintios y su trato hacia él. Y esto lo ponía feliz a Pablo y poder confiar en los corintios, sabiendo que los corintios habían cambiado totalmente su actitud. Ahora, la solución. La carta severa que Pablo envió a los corintios fue el resultado de que los corintios pudieran replantearse de sus actitudes que ellos tenían hacia Pablo.
y entre ellos mismos. La carta fue el despertar que trajo a la iglesia y casi todos se dieron cuenta que estaban actuando mal. Y en arrepentimiento ellos recibieron bien a Tito con cariño y aceptación. Y eso mismo se lo hizo saber Tito a Pablo, el cual se sintió muy contento y muy feliz. Ahora pasemos a la otra, hermano. En discusión de otras posiciones, quise tomar un comentario de Matthew Henry, no sé si le dije bien, Matthew Henry o Matthew Henry, que él dice de esta manera: las promesas de Dios son razones fuertes para que nosotros busquemos la santidad. Debemos limpiarnos de toda inmundicia de carne y espíritu. Si esperamos en Dios como Padre nuestro, debemos preocupar ser santos como Él es santo y perfectos como nuestro Padre Celestial. Su sola gracia, por la influencia de su espíritu, puede purificar, pero la santidad debe ser el objetivo de nuestras oraciones constantes. Si se considera despreciables a los ministros del Evangelio, se corre el peligro de desperdiciar también el mismo Evangelio. Y aunque los ministros no deben halagar a nadie, sin embargo, deben ser amables con todos. Los ministros pueden buscar estima y favor cuando pueden exhortar a la gente con la seguridad de no haber corrompido a ningún hombre con las falsas doctrinas ni discursos engañosos, de no haber defraudado a nadie ni procurado promover sus propios intereses en menoscabo de alguien. Era el efecto por ellos lo que hizo hablar tan libremente al apóstol y gloriarse de ellos en todas partes y en todas las ocasiones. Ese es el contentamiento que podemos ver del apóstol Pablo hacia los Corintios. Y ahora, hermano, quiero ver en lo que es que había lucha externa o contienda continuamente con los judíos y gentiles, la tristeza según la voluntad de Dios, que es para la gloria de Dios y la obra del Espíritu de Dios, vuelve al corazón humilde, contrito, sumiso y dispuesto a mortificar todo el pecado. Se menciona los felices frutos del arrepentimiento verdadero, donde el corazón está cambiado, serán cambiados la vida y las acciones. Produjo indignación con el pecado, consigo mismo, con el tentador y sus instrumentos. Produjo temor para velar y aún cauto temor del pecado. Produjo deseo de ser reconciliados con Dios, produjo celo por el deber y contra el pecado. Eso es lo que produjo la carta severa que dio Pablo. Ahora vamos a ver la conclusión. Pasamos ya a la conclusión de la carta. En conclusión del capítulo 7, Pablo está bien gozoso y orgulloso por la iglesia de Corintio, por el cambio que tuvieron casi la mayoría de ellos al recibir la carta anterior y la actitud que tomaron de someterse a todo lo que Tito les dijo. Esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo en el corazón de cada persona. Es el Espíritu Santo que nos lleva a un arrepentimiento genuino y un cambio de conducta en la vida del creyente. Así que esa sería la conclusión y gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, si hay algunas preguntillas a los hermanos. Bueno, como dije yo al principio, me dejó bien animado este capítulo porque no es muy conocido, pero es un capítulo reconciliatorio, donde Pablo se ve tranquilo. No sé si notan ustedes ahí. Se nota tranquilo, se nota sereno, se nota feliz por lo que ha pasado, ¿no? Porque los hermanos habían cambiado su actitud tan negativa y estaban ahora en otra situación, ¿ya? Y aquí el elemento importante fue Tito, ¿ya? El hermano Tito aquí, ¿eh? Tuvo mucho que ver. Por ejemplo, me llama la atención el versículo 9, ahora me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, dice, ¿eh?
Y el otro versículo que me llama la atención es el 11. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación? Dicen, todos habéis mostrado limpios. O sea, los reivindica, ¿ya? Reivindica a los corintios por su notable, noble acción, ¿no? Entonces, es una carta muy, muy animosa, con palabras muy buenas. No sé si algunos hermanos podrían comentar algunos versículos de este pasaje, porque es importante, no mencionaron muchos versículos ustedes, pero es importante mencionar el texto, ¿ya? Cuando estén ustedes disertando, eh, porque el texto es el que manda, ¿ya? Entonces no sé si le llamaron la atención algunos pasajes, algunos versículos, para hacer un comentario. ¿Le llamó algún versículo, le llamó la atención de este pasaje? Sí, bueno, en el versículo 12, hermano, ahí más que el comentario más o menos poder también compartirlo, ahí el apóstol está mencionando que dice, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. Ahí se está refiriendo a que ellos habían cometido el agravio, entiéndase, en la iglesia de los Corintios. Pregunta a ustedes, hermanos. Pablo lo que quiere presentar aquí que no tuvo en mente ni al agraviado ni el que sufrió el agravio, sino que por el contrario, él está siendo neutro y él está siendo usado por Dios para manifestar una situación difícil dentro de la iglesia, pero él está siendo totalmente imparcial. Él quiere mostrar nomás el amor de Dios. Ya. Interesante, aquí hay un pasaje que nos enseña cómo tratar los problemas. Saben que siempre los problemas achacan mucha gente a la gente que ofende o a las que son ofendidos, pero ven ustedes la situación, cómo ven a Pablo en este pasaje, ¿ya? ¿Cómo es el trabajo de Pablo como ministro de ser un ¿cómo diría uno? Uno que hace las paces, ¿cierto? Hace las paces entre las dos partes, digamos, como si hubiera otra persona aparte de él, ¿no? Pero hace las paces y se alegra de que hayan entendido lo que Pablo había hecho, ¿ya? Él no era el culpable de haber hecho esto, de haberlos tratado tan duramente, y se alegra porque reaccionaron al tiempo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que los corintios se dieron cuenta de esto? Una de Acuérdense que las unas razones, palabras, una de ¿sí? las razones fue por la carta severa que Pablo escribió a los Corintios. Y podemos ver también que Pablo en el capítulo 13, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Ujú. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, porque Tito llegó gozoso, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Una de las cosas que pues, se puede ver que capaz que Tito no iba con mucha, con mucha confianza a ver a los corintios, pero después se dio cuenta que cambiaron totalmente de actitud, que Corintios están totalmente, no todos, porque todos no fueron los que tuvieron esa transformación, sino fue la mayoría que tuvieron esa transformación. Y condujeron bien a Tito, lo atendieron bien, y Tito le llegó con toda esa noticia a Pablo de que la iglesia de Corinto había tomado bien la carta, como la carta le había hecho bien a ellos. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra iglesia? Nosotros esto tiene una linda aplicación aquí. ¿Cómo Bueno, podríamos? Maker también hace un comentario, pastor, y él dice que la iglesia de Corintios reaccionó de buena forma porque
ellos manifestaron de que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, o sea, en ningún caso ellos estaban apoyando la situación de pecado que se está viviendo. ¿cierto? Entonces fueron maduros en ese sentido de aceptar lo que Pablo le estaba diciendo y fíjense, Pablo no es el que dice las cosas y que se las arreglen ustedes, ¿ya? Sino que él también manda a personas a arreglar las cosas, ¿ya? Y manda a sus colaboradores para ser ministros de paz en ese sentido, ¿ya? Entonces, algo que podemos aprender nosotros de que cuando hay problemas en la iglesia difíciles, tenemos que ser ministros de paz y orar por los hermanos para que haya cambio de actitud, ¿ya? Porque era difícil el tema aquí, ¿ah? Un tema, acuérdense que Pablo está metido en el tema acá, el mismo Pablo, el mismo apóstol, el mismo ministro, el mismo fundador de la iglesia, está muy triste, Pablo. Los primeros capítulos vemos a un Pablo sangrante, llorando y sufriendo por los hermanos, pero cuando le dije yo, eh, este capítulo dice regocijo, en mi Biblia dice regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. O sea, aquí hay un cambio de actitud en medio de la carta, que nos anima mucho como hijos de Dios nosotros y en las situaciones de iglesia muchas veces quedamos todos muy sentidos, quedamos súper afectados por cosas que están pasando y, y el Señor hace un trabajo maravilloso espiritual en la vida de los hermanos, ¿ya? O sea, hay que orar, hay que hablar, hay que visitar, hay que, ¿cómo se llama? Hablar con las personas, ser abiertos con ellos. Situaciones que muchas veces nosotros como iglesia se toman decisiones muchas veces y no se conversan las cosas, ¿ya? Entonces, dar la oportunidad que la iglesia se exprese, que la iglesia diga lo que siente, y eso es importante, ¿ya? Que la iglesia, acuérdense que la iglesia no es una o dos personas, no son los líderes solamente, es toda la congregación. Profe, Entonces son cosas que son prácticas en nuestro contexto de hoy día. Todos estamos viviendo situaciones parecidas. Yo le digo que también nosotros, iglesia, estamos viviendo situaciones parecidas. Yo creo que nuestra iglesia también, de situaciones complicadísimas, donde el árbitro es el Señor, ¿ya? La palabra de Dios es el árbitro. Entonces, tiene que haber un buen resultado, una buena solución, y no quedar las cosas mal, ¿ya? Eso es lo lindo del Evangelio, y tiene que ser así, para que la iglesia siga, ¿no? Si no hay arreglo de esta manera, la iglesia no puede seguir, ¿ya? profe, Sí, a Eloy. mí me gusta pensando en todo esto, estaba leyendo el versículo 15 y 16, es como la conclusión de todo esto, obviamente, ¿Sí? pero que lo que decía usted de haber tenido un problema quizás como bien grave, bien grave, o sea, como algo ya como que fue igual con escándalo, terminar a decir que como que qué rico saber que fueron obedientes a la palabra ¿Mm? y recibieron esto, y el último me gusta que dice como que, bueno, la NBI dice, me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Mm. Y yo digo, y qué difícil, como después de una situación así, yo creo que ya es difícil para una iglesia decir como que yo confiamos, hermano, entre nosotros plenamente. Todos dicen que sí, obviamente, pero es difícil llegar como a la práctica realmente. Claramente Pablo lo decía de corazón y lo decía de verdad, porque de verdad confiaba plenamente en ellos. Y uno, imagínense, no sé, una discusión que uno puede tener en la iglesia, un cambio de ideas distintas, y uno ya como que de repente dice, mejor evito, o como que no arreglamos, y como que entender que Claro, Pablo, quizás, al contrario, regular, y que la iglesia
que la iglesia de Dios como que se arregle, se regule y decir, como no evitar el problema ni el conflicto, sino que sanarlo a través de la escritura y poder después decir, bueno, todo lo que le dije, ¿se acuerdan todo lo que le dije malo? Bueno, ahora estoy al otro extremo, ahora estoy muy feliz. Claro, Porque, porque y ahora dio puedo confiar en resultado. ustedes. Dio Claro, resultado es porque la difícil palabra de llegar Dios. a hacer así, yo creo, Claro. sinceramente, en decir como hermanos, confío en nosotros como iglesia, en cada uno de ustedes plenamente. eh, yo encuentro que eso es como, eh, no digo no digo que inalcanzable para nada, sino que digo que de repente todos ocultamos nuestras cositas, como que evitamos el problema y como que Mm, dejamos pasar. Y eso de dejar pasar, Pablo no lo hizo, no dejó pasar nada, sino no, que lo enfrentó y tenía dos soluciones, o terminar muy mal o terminar súper bien, porque Cristo todo se arregla y ese es el resultado. había Entonces, que, como que es como como una dice, satisfacción de leer que ¡guau! Bueno, se arregló. tenían que sangrar un poquito, ¿eh? Tenían que sangrar Claro. su, Un su corazón, derramamiento de sangre, no hay claro, condición. tomar su corazón para que el Señor hiciera un trabajo ahí de joyería con ellos, ¿ya? Interesante, porque el papel de Pablo aquí es clave. Y el papel, por supuesto, la participación del Espíritu Santo y de Dios en este tema tan complicado. El único que puede solucionar este tipo de problemas en una iglesia de Corinto es el Señor, ¿no? Y palabras muy bellas, muy lindas del pasaje, ¿no? Eh, son frases del corazón de Pablo, de estar agradecido, de estar feliz por lo que está pasando. O sea, me gozo, dice, como dijo Eloy, ¿no es cierto? En el último, me gozo de que en todo tengo confianza. Igual sigo, uno podría decir, ya no, con lo que pasó, olvídense, y hasta aquí llegamos nomás. No, no es así, pues. Una iglesia de Cristo no puede llegar a eso, ¿ya? ¿Qué les parece, hermano? Por eso le digo, es una carta que cada versículo nos da mucho ánimo, muchas cosas que uno no lo había visto antes. Se ve en la carta una forma, el corazón de Pablo revelado totalmente. Por eso que es una carta muy personal, ¿ya? En Es medio de como las que se ve la dificultades. disciplina, la restauración y llegar a la plenitud de nuevamente la comunión. Se logró el objetivo completo. Porque ¿qué es lo que viene? ¿Qué tema viene después del capítulo 8 y 9? ¿Cuál es el tema del capítulo 8 y 9? La ofrenda Porque, La para los ofrenda, santos. claro, pues, vamos a hablar de plata. Entonces ya estaban bien, pues. Gente, hablar de plata, hablar de dinero en medio de unas situaciones difíciles, no es bueno. Entonces ya tiene el corazón preparado porque ahí Pablo va a apelar también a su corazón para ser práctico ahora. Veamos si vamos a practicar lo que ustedes han hecho en el capítulo 7, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. El capítulo 8 y 9 es tremendo cuando habla de la ofrenda, el corazón, que se den ustedes mismos, ¿entienden? Porque ya había visto que ellos se habían dado y ahí en el capítulo 8 y 9 vamos a ver esto, ¿no? Entonces, por eso es que es una preparatoria para los pasajes que vienen. Por eso que es un pasaje capítulo 7 importantísimo, ¿ya? Más comentarios si tienen manos. Yo creo Hablen que ahora o callen los para hermanos lo han siempre. resumido casi todo bien, en el sentido de que después del dolor que les causó la primera carta, porque Sí, en el fondo se produjo como un amotinamiento dentro de la iglesia, pero a la postre llevó a que ellos se restauraran espiritualmente. correcto. Ya, muy bien. No, o sea, ahí, eso es lo que los dos hermanos que han mostrado, mostraron muy bien este tema del cambio de actitud y se ve esa observación
que se dieron cuenta de que es un capítulo de cambios, ¿ya? Así que gracias, hermanos Jorge y Marcelo, ¿ya? Porque son pasajes que nos ayudan a nosotros. ¿Más Sí, pastor. consultas? ¿Más consultas para terminar? No, yo solo agregar que estaba pensando en lo que mencionaba Eloy y el desafío que tenemos nosotros como hijos de Dios. Yo creo que Pablo en ningún caso actuó a la loca, sino que hubo una premeditación, hubo oración, hubo, me imagino que hasta ayuno por la situación que se estaba viviendo, y luego confrontó, y a pesar de que le dolía, él sabía que era Dios el que lo estaba usando para esta tarea, y entonces nos deja un tremendo ejemplo, porque todo el tiempo vamos a enfrentar situaciones difíciles en la congregación y tenemos que tener la sabiduría de nuestro Señor, el poder del Espíritu Santo en nosotros, en llenura, para que seamos usados por Él y no que sean nuestras pasiones ni nuestros deseos, porque podemos generar más dolor. Entonces, a pesar de que podemos generar dolor con lo que decimos, si proviene de nuestro Señor, sin duda que lo que siempre digo yo, me puedo sentir ofendido cuando alguien me exhorta, me corrige con la palabra, y a lo mejor voy a hacerme el duro y voy a decir, usted está equivocado, pero va a llegar un momento en que me voy a ir a acostar, voy a poner mi cabeza en la almohada y la cosa me va a dar vuelta, y voy a tener que en el Señor darme cuenta de que lo que me están diciendo es para mi bien. 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 Eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que conforta nuestros corazones en medio de todas las situaciones difíciles, sabiendo que la iglesia no es de nosotros, ¿ya? Acuérdense que la iglesia es un ejército de voluntarios que somos pecadores, ¿ya? Siempre nos pensamos que somos impecables nosotros, pero somos pecadores. Pecadores que cometemos errores, metemos la pata, cometemos situaciones difíciles, pensamos que somos incapaces de fallar y somos incorruptibles, inmaculados. Pero no es así, pues somos un ejército de voluntarios, pecadores, que estamos trabajando para el Señor, que nos ha dado el privilegio de trabajar para Él, tomando personas pecadoras como nosotros, porque sabe que hay un potencial en nosotros, ¿ya? Hay un potencial de amor, debemos ser un ejemplo para los demás de afuera, ¿no es cierto? En todas las cosas y en estas cosas difíciles, uno podría decir, una persona de afuera podría decir, pero ¿cómo así esta situación? Tenía que haber sido así, tenían que haber sido duros, tenían que haber sido misericordias, ¿no es cierto? Pero aquí vemos una misericordia y un amor, y aquí Pablo les dice, yo les amo, hermanos. Tengan presente eso, les amo en el Señor. Ya, muy bien, muchas gracias, hermanos. Ya es un lindo pasaje y para meditar, léanlo nuevamente varias veces y en otras versiones si tienen. Y vamos a ver el tema del bolsillo la próxima semana, ¿cierto? un tema interesante también. Así que gracias, hermanos, por esta disertación y que Dios les bendiga. Y nos estaríamos viendo, ¿ya? Nos estaríamos viendo la próxima semana en el nombre del Señor, ¿ya? Ok. A ver, nuestra hermanita Gloria, nuestra hermana, despídanos, porfi. Amén. Bendito Dios y amado Padre, mi buen Dios amado, te damos gracias por haber estado en esta noche, Señor, reunido en torno a su palabra, estudiando, Señor, este capítulo de 2 de Corintios. Padre amado, todo esto lo que hemos aprendido, Señor, podamos guardarlo en nuestros corazones, podamos aplicarlo, Padre Santo, en la iglesia en que nos encontramos, Señor. Ayúdenos a ser misericordiosos unos con otros, pero también, Señor, a confrontar las situaciones difíciles que vivimos día a día. Padre Santo, en su gracia le pedimos que podamos hacerlo. Le pedimos la bendición sobre cada uno de los que estamos aquí en esta noche, como también sobre nuestras familias. Se lo rogamos por Jesús, su Hijo. Amén. Amén. Muy bien, Amén. buen fin de semana. Que Amén. lo pasen bien en sus iglesias este fin de semana. Y nos vemos Gracias, el viernes Igual a usted. en este mismo horario, en el mismo canal, ¿ya? A las Chao, 9. hermanos.
Chao, pastor. Chao, hermanos. Chao, que estén Chao, bien. Chao, hermanos. Marcelo. Dios Chao, les hermano. bendiga. Que Dios los Bendiciones, bendiga. chao. Bendiciones. Chao. Chao. Estén Chao, bien. Chao, chao. hermanos, que estén Saludos a bien. todos los hermanos de Bendiciones. esos lugares, de Puerto Montt, del norte, de todos lados, de los avellanos, Vamos, Coquimbo Unido. Coquimbo Eso. Unido. Ah, de veras, Coquimbo Unido, ahí estamos.